dicho esto, Marcos capítulo 6, versículo 44. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Estamos acostumbrados, yo sé, a la Reina Valera, ¿verdad?, del 60, pero yo lo voy a hacer en la Nueva Versión Internacional, sobre todo para beneficio de aquellas personas que son nuevas, aquellas personas que tal vez nos están visitando y que no conozcan mucho las Escrituras, que de tal manera que sea una lectura mucho más fácil y más digerible. Si usted tiene Reina Valera, no se preocupe, siga la lectura, lo va a decir de otra manera, pero lo mismo realmente. Marcos 6:30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Esto es referente a Jesús los envió de dos en dos, recordarán, y ya regresan y están dando su informe. Es lo que está diciendo en el versículo 30. Sigamos. Versículo 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Jesús, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron ellos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Y los que comieron fueron 5,000 hombres. Qué tremendo. Oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora nos acercamos en el nombre de Jesús. Te suplicamos que tú puedas hablarnos y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón. De tal manera, Señor, que tu palabra pueda penetrarnos, que tu palabra pueda alimentarnos, que tu palabra, Señor, pueda obrar, que siga, Señor, trayendo este mensaje que viene por tu inspiración. Que no seamos sordos, sino que nuestro corazón pues sea sensible a tu palabra. Señor, hemos llegado este domingo acá con esa necesidad de ti. Estamos hambrientos de ti, aunque muchos tal vez ni siquiera seamos conscientes de ello, pero nuestro espíritu, y es la razón por la que nos has traído, necesita que tú puedas saciarnos. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Por amor a Cristo te suplico, háblanos en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque sé que nos escuchas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, uno de los principios más importantes que vas a aprender en la vida cristiana es esto: entrega todo a Dios y aprende a descansar en Él. Tal vez tú estés diciendo: pastor, eso es demasiado fácil decirlo, pero al momento de la situación, ahí es lo complicado.
Vamos a ver. Una de las cosas, hermanos, una de las razones por las que no nos permite descansar en Dios, ¿saben cuál es? Que no conocemos a Dios. Porque si nosotros conociéramos a Dios más, entonces vamos a confiar en Él. Entonces vamos a decir, todo lo pongo en tus manos. Yo no veo claro, Señor, pero tú conoces el futuro. Yo conozco solamente apenas el presente, porque aún las cosas que pasaron, hay cosas que ya se me olvidaron. Pero a ti no se te ha olvidado, porque tú conoces el pasado, el presente y aún el futuro. Y además tú eres un Padre bueno, que lo único que desea es lo mejor para mi vida. Pero cuando comenzamos a conocer a Dios, entonces recién pondremos pues las cosas en Él. Tienes una oportunidad que se te presentó. Entrégaselo a Dios. Sí. ¿Te preocupa el futuro? Entrégaselo a Dios. ¿Estás angustiado por lo que estás atravesando en este día? Entrégaselo a Dios. Hay personas que tú amas y que cuidas y te preocupas por ellos, pero sabes que tú no vas a poder cuidarlos las 24 horas. Entrégaselo a Dios mejor que nadie. Dios te ha bendecido en algo, entrégaselo a Dios. Y que todo eso sea para su gloria. Recuerda que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, cuando comenzamos a entender la dinámica de cómo Dios se mueve, entonces vamos a ser tan desprendidos. Y no estoy hablando de dinero, ustedes lo saben perfectamente. Estoy hablando de todo, realmente ponerlo en las manos de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, tratamos de aferrarnos a esas cosas para nuestros propios propósitos, nunca, hermanos, escúcheme bien, nunca descubriremos todo el potencial que podríamos haber logrado si nosotros hubiésemos puesto en las manos de Dios. ¿Sí comprende esto? Esta mañana me gustaría que podamos analizar este principio a la luz de este milagro que Dios hace. Este milagro maravilloso con los panes y con los pescados. Y creo que hay mucho más que Dios podría hacer con cada una de nuestras vidas, definitivamente, si nosotros aprendiésemos este principio y lo ponemos en práctica en el día a día. Miren bien, lo primero que quiero que veamos en este pasaje, hermanos, es la compasión de Dios, para ir conociendo un poco más de Él. ¿Por qué? Porque la mejor manera de confiar en Dios, lógicamente, es ver su compasión. Dios tiene compasión por las personas, como se ve claramente en las acciones que son narradas en este pasaje sobre Jesús. Por ejemplo, vemos la compasión de Dios por esos seguidores cuando Jesús llama a sus discípulos a descansar. Es interesante lo que hace Jesús. No sé si se ha percatado de eso. Mire, vamos 30 y 31, vamos a leerlo nuevamente. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Hermanos, en este versículo 30, los discípulos regresan, le informan a Jesús todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado, y como vemos, aparentemente podemos decir que su misión, la misión que se les había encargado, fue un éxito, ¿sí o no? Por toda la gente que estaba ahí. Porque hay tanta gente yendo y viniendo que ellos apenas pueden pararse para comer algo. Y Jesús, fíjense ustedes, el Dios del universo, ve a sus discípulos abrumados por todo esto. ¿Y qué hace Jesús? No, síganle, échenle más ganas. No, los llama para que descansen. Y me encantan, hermanos, estas palabras de Jesús aquí. Fíjate en tres cosas. Primero dice: vengan conmigo ustedes solos. No dice Jesús: vayan ustedes solos. Vengan conmigo.
Hermanos amados, escúcheme esto. Muchas veces cuando la vida se nos vuelve agitada, tendemos o tenemos la tendencia a aislarnos. ¿Sí o no? Contesten, por lo menos digan amén o ouch, pero digan algo. Nos tendemos a aislar. Queremos estar solos, nos queremos alejar, pero el verdadero descanso y la paz se encuentra en la comunión con Jesús. Fíjense ustedes, Jesús dice, ven conmigo, y luego Jesús dice, ven conmigo, pero a un lugar tranquilo. Ahora bien, esta palabra tranquilo que vemos no significa que no haya bulla, sino un lugar aislado, apartado de los demás. En griego, la palabra original realmente también quiere decir desierto, ya que el desierto es un lugar alejado de otro contacto humano, de los asuntos normales de la vida, vamos. Todos necesitamos un lugar tranquilo donde podamos alejarnos de las distracciones normales de la vida y simplemente estar a solas con Dios. Y finalmente Jesús dice, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo. Y en tercer lugar dice, y descansen un poco. ¿Y sabe por qué Dios dice eso? Porque Él conoce nuestros límites. No podemos estar trabajando todo el tiempo, incluso si es un trabajo para el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta? Porque lo que estaban haciendo los discípulos era un trabajo para el reino de Dios. Aún así, Dios conoce los límites. Por eso que Dios, cuando hizo la creación, descansó un día, pero no porque Él estaba cansado, sino para dejarnos una enseñanza de que nosotros debemos también descansar. No, es que yo tengo muchas necesidades y no me alcanza el dinero, por eso necesito trabajar hasta el domingo, porque si no, no sé qué va a ser el lunes. No conoces a Dios. Es muy sencillo como ello. No he visto justo desamparado, ni su descendencia. Y ustedes lo saben ya lo que sigue. Pero muchas veces lo sabemos acá. El asunto, ¿sabe qué es? Ponerlo en práctica, descansar verdaderamente en el Señor. Descansar verdaderamente en el Señor cambia todas las cosas. Todos necesitamos, hermanos, el equilibrio entre el trabajo y el descanso. No, es que ya tengo una casa, pero ¿saben qué? Quiero comprarme otra, entonces voy a trabajar los domingos también para que me alcance y poder completar la segunda casa. Necio. Hoy vienen por tu alma. ¿Y dónde va a quedar todo lo que estás? No estoy diciendo que no hay que luchar por una casa. Ojo, no estoy diciendo eso. ¿Sí me entienden? No, ese es el punto, ¿no? Sino que tienes y deja las cosas por servir a quien tengas que hacerlo. Proyectas tu futuro, pero lejos de estar en comunión con Dios. Ese es el punto. Y prefieres ir y darle a tu ídolo, a tu Dios de trabajo, tu tiempo, en lugar de darle a Dios el día que corresponde. ¿Sí me entiende? O sea, no estoy diciendo que no trabajemos para una casa. Todos necesitamos una casa, todos necesitamos comer y todo eso debemos tenerlo bastante claro. El asunto cuando nosotros estamos haciendo un ídolo del trabajo, de los estudios, en fin, de todas las cosas que ustedes ya saben, porque ya lo he explicado en otras oportunidades. Entonces los discípulos estaban sobrecargados de trabajo y Jesús, hermanos, fíjense, esto es maravilloso. Jesús tuvo compasión de ellos y les dijo, vengan conmigo solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y yo te pregunto, ¿tienes un lugar tranquilo al que vas para estar solamente con Dios? ¿Vas a descansar ahí todos los días? No, es que mi casa es muy chiquita, pastor. Es de Infonavit, ya sabe,
cajitas de fósforo, no hay espacio, no me dejan tranquilo. Dice, yo no tengo dónde. Todos podemos sacar un lugar donde pasar tiempos con el Señor. Definitivamente necesitamos. Fíjense esto, Jesús te invita a venir con Él a un lugar tranquilo y Él te dará el descanso. Él te va a dar el descanso. Ahora, Jesús no solamente tiene compasión de sus discípulos o seguidores, sino también tiene compasión de aquellos que están perdidos. Mire el versículo 32 y 34, al 34, perdón, dice: así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que lo vieron salir lo reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Iban en el mar ellos, ¿verdad? En la barca y por las orillas, uno para un lado, otro por otro lado, iban corriendo ya. Y les ganaron lógicamente ya. Entonces dice, cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente y tuvo compasión de ellos. Fíjense las palabras. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Me encanta esta escena, no sé a usted, pero a mí me encanta. Jesús y sus discípulos se han ido a un lugar tranquilo, pero la multitud que los ve que se van en la barca, comienza a correr a la orilla, ¿verdad? Imagínense corriendo allí. Y aparentemente van pasándose la voz. No, allá va Jesús, córrele. Y van por pueblos, ¿no? Corriendo todos y se amontonan, ¿no? Y se unen pues de varios pueblos. De modo que cuando Jesús llega al lugar que tenían más o menos pensado y desembarcan, ya la gente estaba ahí. Ya la multitud estaba ahí esperándolas. Es como decir, hasta aquí llegó su descanso. ¿Verdad? O sea, imagínense. Y yo supongo, esto no lo dice la Biblia, cuando digo yo supongo estoy diciendo yo. Y no tampoco voy a decir, es que el pastor dijo que sí descansa. No estoy suponiendo, hermanos, que más tarde, ¿verdad? Sí tuvieron un descanso, porque Jesús era consciente de la necesidad que tenían sus discípulos de poder descansar. Y Jesús no es un ogro. Jesús no es como tu jefe. No. ¿Ok? Entendamos, ese es el problema, que a veces lo vemos peor que nuestro jefe a Jesús. No, comprende, ya lo hemos visto, ¿no? Sabe cuáles son los límites. Tu jefe, no, tú métele nomás. No, acá hay que sacar el trabajo. No, los jefes muchas veces son así. No todos, yo sé que algunos tienen jefes muy buenos y oramos por ellos, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que puedan seguir pues dando el trabajo, el empleo tan necesario. Pero vemos aquí que ellos no tuvieron el tiempo para descansar, pero yo supongo, como les dije, que más adelante pudieron descansar. Pero por ahora, Jesús vemos que desembarca, ve a toda la multitud y leemos que dice, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Qué hermosa imagen de nuestro Salvador. No puede mirar a estas personas y verlas como una interrupción de su descanso. No los ve así, sino los ve como ovejas sin pastor. Y esta es una metáfora, hermanos, bastante conocida. ¿Por qué? Ya le hemos escuchado en otra oportunidad, en algún otro mensaje o sermón. Yo les explicaba que las ovejas por creación son dependientes, necesitan de un pastor, necesitan que alguien les cuide. No se arreglan solas las cosas, ellos no saben alimentarse bien, ellas no ven muy lejos. Son medias cegatonas las ovejas y por eso también Dios escoge esa metáfora para poder asemejar a los hombres. No se protegen las ovejas bien a sí mismas. Y las ovejas sin pastor, por su propia naturaleza, ¿qué va a pasar? Se meten en problemas. ¿Sí comprenden la idea? Es lo que vemos acá. Así que Jesús hace lo que haría un Salvador compasivo. ¿Qué hace? Empieza a enseñarles, empieza a alimentarles con los nutrientes del evangelio del reino. Escúchame en esta mañana lo siguiente. Si tú no eres un cristiano, porque tú no eres cristiano porque asistas a la iglesia,
sino porque eres salvo. Eso lo hemos explicado un montón de veces. No voy a hacer toda la explicación sobre eso. Pero si tú no eres cristiano, si tú no estás seguro, si el día de hoy este techo se cae y todos morimos, si no estás seguro que vas al cielo, ni sabes la razón por la que irías, entonces tendrías que entender esto. ¿Sabes cómo te mira Dios? Tal vez pienses, no, yo creo que Dios está enojado porque yo hace muchos años venía a la iglesia, ahora ya no estoy viniendo y yo creo que Dios anda muy enojado conmigo. O yo creo que Dios, lo que me pasó la semana pasada o el mes pasado, lo que me está pasando ahora mismo, es que Dios me está castigando porque me alejé. O tal vez estás pensando que Dios ni siquiera se está fijando en ti. Pero la verdad, ¿sabes cuál es? Es que Dios tiene compasión de ti. Y Él te ve como una oveja que necesita un pastor. Y Él anhela ser el pastor para tu vida. ¿Ven la compasión del Señor aquí, hermanos? No es un ogro. No es que está con un machete. A la primera que fallas, ¡pac!, te corto. No. La verdad es que Dios tiene compasión de ti. Él te ve justamente como esa oveja que necesita un pastor. Hay muchos paralelos, hermanos, entre la alimentación de los 5,000 y el Salmo 23 que está en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 23 creo que todo el mundo lo conoce, los que ya tienen por lo menos algún tiempito en la iglesia, ¿no? Y que nos dice: el Señor es mi pastor. ¿Y qué más? Nada me faltará. Exactamente. En este Salmo 23, David describe al Señor como su pastor, aquel pastor que lo guía, aquel pastor que lo lleva al descanso, que lo pone en pastos verdes y que provee para todas, absolutamente todas sus necesidades. ¿Y acaso no es eso exactamente lo que Jesús hace aquí en Marcos 6? Vemos que Él tiene compasión de las personas. Vemos que Él les guía, vemos que Él las enseña, vemos que los sienta en la hierba verde y además, ¿qué hace? Provee las necesidades que tiene. Y yo quiero preguntarte honestamente y que tú te preguntes: ¿será que tú te sientes como una oveja sin pastor? Si es así, quiero que sepas que Dios tiene compasión de ti y se ofrece a ser tu pastor y tu guía en tu vida diaria. Dios tiene compasión de todas las personas. Dios tiene compasión de sus seguidores y Dios tiene compasión de aquellos que están perdidos. Y eso es lo primero que aprendemos en este pasaje, en esta mañana. Lo segundo que podemos aprender es esto: cuando Dios te pide que hagas algo, tú puedes hacerlo. Estoy asegurando, no estoy diciendo tal vez lo puedes hacer, no, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, es Él el que te capacita. Puede que de repente tú no seas capaz de hacerlo con tus propias fuerzas, pero si Dios te lo pide, puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Dios no es loco y no te lo pediría si Él sabe que no puedes hacerlo. Hay un par de cosas bajo este punto que quiero que notes. En primer lugar, debes ser consciente de las necesidades de las personas, de las necesidades de tu familia, de las necesidades de tus amigos, de las necesidades de la comunidad. Hay dos grandes mandamientos de Dios en la Biblia: ama a Dios y ama a las personas. Ustedes lo saben perfectamente. Así que cuando Dios te diga o te pida que hagas algo, lo más probable es que tenga que ver con las necesidades de las personas. Versículo 35 al 36 dice: cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Fíjense bien, Jesús había estado enseñando ya por un largo rato. ¿Sí se dan cuenta? Porque ya era tarde. Y entonces estaban en un lugar bastante lejano, porque recuerden, se habían apartado para querer descansar y no pudieron. O sea, estaban alejados ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta que la gente pues necesitaba comer algo. Y los discípulos, si usted se percata, ellos no entendían el plan de Dios en todo esto que estaba pasando, pero al menos reconocieron la necesidad. Había una necesidad, la gente estaba hambrienta. Y así como comienza la misión y el ministerio.
Debes estar atento a las necesidades de las personas que están a tu alrededor y luego buscar formas de satisfacer esas necesidades. Conoce a las personas que Dios ha puesto en tu vida, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la colonia, ya sea en la comunidad en general. Muchas veces quieren presentarle el evangelio, pero no son capaces de querer ayudar en las necesidades. Es algo ilógico. Es algo ilógico. No, yo soy cristiano y muestra la misericordia del Señor. Te puedo asegurar que los 5,000, que fueron mucho más de 5,000, no eran creyentes, no eran seguidores, simplemente estaban siguiendo a Jesús por los milagros, etcétera, por tantas cosas. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Sí? ¿Comprende la idea? Y es lo que estamos haciendo con los filtros de agua, al llevar filtros de agua a familias vulnerables. No sé si va entendiendo. Estamos dentro del plan de Dios. Estamos extendiéndonos, ¿verdad?, en misericordia a aquellos necesitados. Así que, si no estás viendo las necesidades, pídele que Dios te abra los ojos a las necesidades de las personas. Y luego comienza a buscar formas, maneras de poder satisfacer esas necesidades. Eso es lo primero. Y lo segundo es, concéntrate en la tarea, no en los obstáculos. Escúcheme bien. Concéntrate en la tarea, no en los obstáculos. Mira el versículo 37. Jesús le dice: denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? O sea, miren ustedes, los discípulos reconocieron que había una necesidad, se la llevan y la presentan a Jesús y Jesús les dice: ocúpense ustedes, denles algo de comer. Pero en lugar de que los discípulos dijeran: está bien, Jesús, muéstranos cómo lo vamos a hacer, los discípulos inmediatamente comienzan a plantear objeciones. Es como aquellos que dicen: hermanos, todos entendemos la gran comisión en Mateo capítulo 28, todos entendemos la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y comienza: sí, pero es que yo soy nuevo. Y comenzamos es que justamente los sábados en la tarde. No, es todo el día que estás en la gran comisión. No es un horario que tenemos que hacerlo, es día a día. En cuanto Dios nos presenta la oportunidad, tenemos que hablarle, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que suplir necesidades. No es fin de semana, las necesidades son de diario. ¿Sí o no? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, los discípulos le responden a Jesús: Jesús, tú ¿has visto? ¿Te estás dando cuenta de lo que tú nos estás ordenando? ¿Te has dado cuenta de la multitud que está siguiendo? ¿Tienes alguna idea, Jesús, de cuánto alimento se necesitaría para poder suplir? Uno de ellos, y el Evangelio de Juan nos dice que fue Felipe, hizo los cálculos rápidamente y dice: se necesitarían 8 meses de salario para alimentar a toda esa multitud. Jesús, ¿de verdad quieres que gastemos tanto dinero en pan solamente para alimentarlos un día? Los discípulos, ¿qué estaban viendo? Una tarea imposible. ¿Sí se da cuenta? Imposible. Se estaban concentrando en los obstáculos en lugar de concentrarse en la obediencia a Dios. Tú piensa, medita y reflexiona para ti mismo. ¿Cuántas veces te concentras en los obstáculos en lugar de obedecer a Dios? Piensa, ¿cuántas veces en lugar de responder obedientemente nos hemos concentrado en los obstáculos? Todos, aunque no hubiera, yo pongo un obstáculo pensando que con eso ya la libré. No, hermanos, no es fácil para nosotros también hacer. Estamos igual que los discípulos. Hermanos, Dios nos llama a hacer algo grande, como por ejemplo alcanzar nuestra comunidad para Cristo.
Y muchas veces nos estamos obsesionando, estamos mirando los obstáculos en lugar de la tarea que el Señor nos ha mandado. Recuerda esto: cuando Dios te pide que hagas algo, tú puedes hacerlo. De lo contrario, Él no te estaría mandando, porque Dios no es loco. Dios no es indolente. No. Entonces, ¿qué haces cuando Dios te pide que hagas algo que claramente está más allá de tus posibilidades? Si no tienes todos los recursos necesarios para poder cumplir, usa los que tengas. Usa los que tengas. No que te echas muchas porras, que los mexicanos somos muy ingeniosos. Pues haz una mexicanada y obedece al Señor. ¿Ah? Te lo estoy dando vuelta a la tortilla, porque es lo que decimos, ¿sí o no? ¿No? ¿No es cierto? Ahí se quedan callados, ¿verdad? Pero sí me entiende la idea. Somos buenos para tantas cosas, pero cuando se trata de obedecer a Dios, muchas veces que nuestro ingenio como que se adormece. No, hay que usar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo vemos? Mire versículo 38. Dice: ¿cuántos panes tienen ustedes?, preguntó Jesús. Vayan a ver. Y después de averiguarlo, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Jesús, si usted se da cuenta, no se altera en absoluto por la información que acaba de recibir. Los discípulos se habían fijado pues en que no tenían, que el pan tal vez no era suficiente para alimentar a esa enorme multitud. Y Jesús, ¿saben qué? ¿Saben qué hace? Dirige su atención, en cambio, a lo que tienen: 5 panes y 2 pescados. Y eso no parece mucho, porque no lo es, definitivamente, es muy poquito. Pero no importa, porque cuando Dios te pide que hagas algo, se puede hacer. Puedes hacerlo con los recursos que ya tienes. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cualquier cosa cuando Dios está de tu parte, cuando Dios es el que te ha ordenado, cuando Dios está a tu lado. Tú no lo vas a multiplicar los panes, es Él. Y el tercer punto en esta mañana: tú puedes hacer cualquier cosa, pero con Dios, no en tus fuerzas. Cualquier cosa. Dios no tiene límites. Dios no está limitado por nuestra falta de recursos. Cuando Dios te pide que hagas algo, y escúcheme bien, cuando Dios te pide que hagas algo, no cuando a ti se te antoja. No, es que yo quiero un BMW y con la ayuda de Dios lo voy a hacer. No, cálmate. Cálmate, Checo Pérez, cálmate. Cuando Dios te manda a hacer algo, no te olvides de eso. Cuando Dios te manda, cuando Dios te pide que hagas algo, lo vas a poder hacer. Por eso no quiero que aclaro, para que no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Porque a veces somos tan rápidos de malinterpretar. No estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras. No. Estoy diciendo que puedes hacer cualquier cosa que Dios te pida que hagas. Entonces, ¿qué haces cuando Dios te pide que hagas algo, pero no tienes todos los recursos para hacerlo? En primer lugar, ¿sabes qué tienes que hacer? Encomendar a Dios esa tarea. ¿No crees? Mira versículo 39 al 41. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Los discípulos, ¿qué hicieron? Dieron a Jesús lo que ellos tenían: sus 5 panes, sus 2 pescados. Jesús organiza a la gente en grupos, toma los panes y toma los peces, y dio gracias a Dios por los recursos disponibles. Se lo entregó todo a Dios en oración. Tú y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo.
necesitamos tomar lo que Dios ya nos ha dado y devolvérselo, confiando en que Él lo usará para sus propósitos. Y luego, ¿sabe qué tenemos que hacer? Dejar que Dios haga el trabajo. Dejar que Dios haga su trabajo. Ese no es su trabajo, la multiplicación. Ese es trabajo de Dios. Dice versículo 42 al 44, comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000 hombres. En unos pocos versículos vemos el real milagro. Todo lo demás que hemos estado viendo era un anticipo de esto. Obsérvese, el milagro se describe con pocas palabras. No se nos dice cómo es que hizo Jesús, ni siquiera cuándo empezó a multiplicarse el pan, cómo fue que fue saliendo más pan. La gente estaba viendo cómo se multiplicaba el pan. ¿Acaso? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo Dios le llevó para poder ir despedazando el pan y que el pan no se achicara? No sabemos nada de eso. Nada de eso se nos dice. Lo que sí se nos dice es que todos comieron hasta saciarse. Y aquí está la palabra satisfecho en el versículo 42. Significa que estaban completamente llenos, que no querían nada más. Es como cuando tú vas a la cena de Navidad y te has comido los tamales y te has comido todo y ya, ¿quieres algo más? No, ya no quiero más, estoy lleno. ¿Le ha pasado eso? No les pasa esto, es eso, ¿verdad? Solamente a mí, que soy un pecador. Bueno, así es que se sentían ellos. Estaban completamente satisfechos. Completamente satisfechos. Todos comieron hasta llenarse, y aún sobraron 12 canastas. Es decir, al final tenían más comida que cuando empezaron. Empezaron con 5 panes y 2 peces, ahora tenían 12 canastas. Es decir, comieron y hasta para llevar les sobró. Marcos nos dice que el número de hombres que habían comido eran de 5,000. Pero por otros evangelios sabemos que no eran solamente hombres, sino que también habían mujeres y también habían niños. Y si multiplicamos solamente por 3 esos 5,000, estamos hablando que con 5 panes y 2 pescados comieron 15,000, mínimo 15,000 personas. Alabado sea el Señor. Porque cuando tú crees que no tienes los recursos, el que los multiplica se llama Jesús. Hermanos, este fue un milagro maravilloso, asombroso. En el Antiguo Testamento nos narra que hubo un tiempo de hambruna y estaba el profeta llamado Elías, él, una viuda y su hijo. Dice que se alimentaron con una jarra de harina y una jarra de aceite, y se alimentaron todos los días hasta que la hambruna terminó. Más adelante hay otro pasaje, ¿verdad? Está en Primera Reyes, pero en Segunda Reyes, por eso digo un poquito más adelante, está el profeta llamado Eliseo, que dice que con 20 panes alimenta más de 100 hombres. Y eso también es un milagro maravilloso. Pero el milagro de Jesús, ¿saben qué? Eclipsa a todos los demás milagros, porque Jesús alimenta a una multitud de más de 15,000 personas, ¿verdad? O 5,000 hombres, para ser más exacto, más mujeres, más niños, solamente con 5 panes y 2 pescados. Y Jesús usó este milagro para presentarse como el pan de vida que desciende del cielo. Debemos entender que cuando Jesús se presenta como el pan de vida, esto también está diciendo que todos los demás están hambrientos, incluyéndote a ti y a mí también. Somos hambrientos de ese pan de vida, aun cuando no lo reconozcan. ¿Qué haces cuando Dios te pida que hagas algo que no puedes hacer? Pues entrégaselo a Dios y deja que Dios haga su trabajo. David tenía una honda y apenas unas 5 piedrecitas pequeñas cuando se enfrentó a Goliat. No fue suficiente.
No era suficiente, mejor dicho, por su cuenta de ir a enfrentarse al gigante, pero con la ayuda de Dios, porque él se puso en las manos de Dios, entregó la situación en las manos de Dios. El gigante Goliat cayó no por el poder de la piedra, sino por el poder del Dios Todopoderoso. Así que puedes hacer cualquier cosa que Dios te manda. Ya dejémonos de excusas. No puedo, es que aquello, es que lo otro, que no sé qué. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en estos días? Tal vez Dios ha puesto en tu corazón un ministerio o un servicio y tú estás como dudándole si le entras o no. Dios tal vez te está llamando a caminar más cerca de Él en intimidad. Tal vez Dios te está llamando a que dejes ciertos hábitos que tú sabes que no están bien. ¿Qué necesidades tú estás viendo alrededor tuyo que necesitan ser satisfechas? Y tal vez dices, es que yo no puedo. Claro, no vas a poder. Por eso necesitas entregárselo a Dios. Dios tiene compasión por todas las personas. Tal vez Dios te está pidiendo a ti que vayas y llenes aquellas necesidades que tú sabes o que eres consciente que se requieren. Tómate pues un tiempo, ve con Jesús a un lugar tranquilo, donde Él pueda hablarte a través de su palabra, donde Él pueda ministrarte por su Espíritu Santo. Tal vez tú no tengas todos los recursos necesarios para hacer lo que Dios te está pidiendo, pero ¿sabes una cosa? No importa, concéntrate en la tarea y no en los obstáculos. Y luego usa los recursos que Dios ya puso en tus manos. Entrégaselo a Dios, dáselo a Dios y deja que Dios haga su obra. Entrega todo a Dios y descansa. Por desgracia, en este pasaje vemos que los discípulos tenían dificultades para poder entender su llamado, para comprender a aquel que se había dado a conocer a ellos, que los había elegido para que fuesen suyos. Y por desgracia, su vida, la vida de los discípulos, seguía siendo una vida de confusión, una vida de miedo, una vida de incomprensión, una vida de pánico muchas veces, e incluso de decepción. Esto es lo que nosotros vemos aquí en el Evangelio de Marcos. Y lo vamos a ver en los próximos acontecimientos que vamos a seguir estudiando todos los domingos. ¿Quién crees tú que es tu Salvador? Yo te pregunto, ¿estás descansando en Él? Tu vida, tu día a día es una imagen del descanso que tienes en Dios. ¿Entiendes que el Evangelio significa que su glorioso poder y su gloriosa soberanía, debido a su compasión, se despliegan ahora para satisfacer todas tus necesidades? Ya sea la necesidad de los discípulos de un descanso profundo, o la necesidad de aquellas ovejas que no tenían pastor y ser alimentadas con el Evangelio, o la necesidad de esa multitud de alimento físico. Jesús sigue siendo el mismo. Es un Salvador compasivo y Él quiere satisfacer todas las necesidades que tú tengas por su gracia. Te hago la siguiente pregunta. El día de hoy, ¿con qué necesidades has venido a este lugar? Tal vez tú estás aquí y eres como una de las ovejas sin pastor, no lo sé. Pero ¿sabes qué? Si es así, yo te suplico en esta hora que te puedas dirigir a este Salvador compasivo. Confiesa su necesidad y abraza esa gracia. Tal vez tú estás aquí cargado y cansado, como dice ese pasaje de Mateo. No huyas de tu Salvador. Acércate a Él, corre hacia Él. Tal vez tu corazón carece de ese descanso más profundo y tratas de poder descansar en actividades que no tienen nada que ver con el Señor. O tal vez estás aquí porque tu Salvador quiere recordarte una vez más quién es Él.
Tal vez quiere recordarte que Él se ha comprometido contigo por medio de un pacto y Él suplirá todo lo que necesites. Porque poder divino más compasión divina es igual todo lo que tú necesitas. Que la gracia más asombrosa pueda realmente fluir en tu vida y puedas descansar en Él. Porque no hay una gracia más grande que la que Jesús mostró y aún el día de hoy quiere seguir mostrando para que tu corazón encuentre el verdadero descanso. Deja tú de seguir batallando y peleando. Deja tú de querer hacer las cosas a tu manera. Deja de, cálmate ya, tranquilo. De querer tú hacer las cosas imposibles, no lo vas a lograr. Entrégaselo todo a Dios y comienza a descansar verdaderamente en Él. Él es el Salvador amoroso. Él es el Salvador que ha dispuesto todas las cosas para poder suplir todas las necesidades que tú puedas tener. Que el Señor les bendiga en esta mañana.